Mi nombre es Emilia, tengo 6 años y mi color favorito es el dorado. Me gusta el algodón de azúcar y coleccionar muchos libros en mi maleta mágica. Mientras otras niñas de mi edad juegan con muñecas en mundos imaginarios, yo creo sueños en esta fábrica. Somnio ergo sum. Este es mi hogar, un espectáculo todos los días a todas horas. Un incansable reloj, sin preguntas, sin problemas, todo funcionando y siempre jugando. Cada noche las luces se encienden y muchos soñantes llegan a nuestra fábrica. En los sueños todo suele ser muy fantástico y todo es parte del destino. Hay muchas coincidencias y todas esas coincidencias significan algo. Mis sueños favoritos son en los que hay muchos dulces, colores y premios. Un trabajo de sueños, una vida de sueños. ¿No? Entonces, ¿qué es este lugar? Hola. ¿Alguien sigue despierto? Shh. Somnio ergo sum. La obra inicialmente estaba pensada para hacerse en 12 metros de largo por 4,5 de ancho. Pensamos en la ingeniería del cartón, algo que fuera, queríamos crear un ecosistema, queríamos crear una ambientación entera, porque queríamos que el público se introdujera a algo completamente diferente. Un fondo negro no nos daba esa habilidad. Unos elementos claves eran tentativos y muy usados, es lo que siempre hemos usado y lo que siempre vamos a seguir viendo que se usa, pero dijimos, ¿cómo armamos una estructura completa que nos abarque fondo, laterales y piso? En ese orden de ideas pensamos en el cartón como elemento físico y que se pudiera articular, armar y ser portátil. Pop-up inicialmente también, que era papel, y toda la utilería se pensó en cartón, que fuera bidimensional. Acá tenemos, por ejemplo, unas palomitas también. Ahora dijimos, es importante hacer una prueba y evidenciar que funciona. Por eso nace la idea de una maqueta a escala específicamente y rigurosamente hecha para ser hecha como estaba. ¿Cuánto es esa escala? Esa está 12:1, o sea, 12:1, mira. O sea, 12 veces más pequeño de lo que sería la vida real. Pasó el virus del COVID-19 y ahí pasó lo que Juan nos va a decir que pasó. Bueno, antes de pasar nació el virus, ¿no? Estábamos en quinto semestre cuando teníamos todo esto pensado. La maqueta estaba hecha, vimos que el dispositivo funcionaba, fuimos a averiguar el cartón, todo era viable. Teníamos una idea muy buena, hay que decir. Era una obra portable, portátil, económica y también muy ligera, fácil de armar, de desarmar. Un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Irley Martínez, soy la docente a cargo del espacio académico Teatralidad y Representación 1 y 2, en el que no solamente hacemos un montaje teatral, sino que este montaje circula por distintos espacios y va acompañado de todo un proyecto pedagógico en el que se desarrollan talleres, lecturas dramáticas y se establece una relación con distintas poblaciones. Montaje. Desacomodarse del lugar tradicional en el que uno viene pensando el teatro. Digamos que buena parte de mi experiencia ha sido como actriz y estoy, digamos que, empezando en el asunto de la dirección escénica y de la dramaturgia también. Decía antes, entrar a liderar el proceso de teatro circular implica que yo no me vea como directora, sino como más bien como la persona que pone problemas, hace preguntas, genera inquietudes en los estudiantes para que ellos puedan resolver su proceso creativo. Bueno, primero hubo una crisis
normal, ¿no? Que es como en quinto semestre veníamos con la idea de que íbamos a presentar una obra de forma tradicional, en vivo, con los espectadores presentes, con el convivio tal como lo conocemos. Y resulta que terminó quinto semestre y en las vacaciones empezó este asunto de la pandemia. Entonces, pues eso inicialmente nos desestabilizó, tratamos de pensar cómo podíamos trabajar para una posible gira, o sea, cómo terminar el montaje para una posible gira presencial. Luego nos fuimos dando cuenta que eso no iba a ser posible, que entonces tocaba adaptar todo el trabajo que habíamos hecho a un formato virtual. Cuando ya asumimos esta realidad, pues tocó tomar decisiones de manera muy rápida porque el tiempo es muy corto y en ese sentido pues había que definir primero cómo se iba a transformar la obra que ya estaba escrita en un 90%. Tocaba reelaborarla para esos nuevos formatos, revisarla. Entonces eso fue lo primero, ¿no? Como revisar la dramaturgia y pensarse en qué formatos podría circular. Sin embargo, como dije antes, esa decisión no la tomé yo, sino la tomó el grupo de trabajo. Obviamente a partir de unos diálogos que se establecen directamente conmigo. Y el grupo de trabajo decidió que la obra se iba a transformar a formato MP4, es decir, en una radio, en el formato de radioteatro, y también manejar un formato audiovisual, hacer un stop motion a partir de una propuesta que hacen los estudiantes y allí poder también vincular el stop motion con unas partes de video de los actores. Cabeza, Leo. 3. Emilia, babita, échese la miradita. Mamita.
pagan nada. Es decir, que ustedes trabajan aquí, quién sabe hace cuánto, y nunca han recibido nada a cambio. Entonces, ¿será posible que los jefes no sepan que se están aprovechando de sus empleados cuando no les dan alguna retribución? No, quizá estoy entendiendo todo mal. Quizá no me explicaron bien y todo. Mi amor ya se fue, lloro para olvidar, aunque un mar derrame a mí, ya no volverá. Anda y ve con él, deja la soledad, si el dolor se cae en mí, moriré sin amar. El amor no lo aguanto. Él es sueño. El sueño es él. El sueño es el alivio de las miserias para los que sufren despiertos, viejo amigo. Pero bueno, esa era la idea original. Yo formalmente no pensé nunca en stop motion, sino que yo pensaba en tener la obra en formato MP3. Pensaba en tener radioteatro para hacer enlaces, bien sea con emisoras municipales, distritales, bueno, en fin, para que pudiésemos tener un gran alcance desde el material artístico. Pero llegamos al acuerdo de tener la obra en 3 distintos formatos. Tener una obra de teatro para que la leyeran, pero también que la leyera gente que no la va a montar. Más allá de una cuestión de derechos, tenemos un problema, y es que las obras están escritas para que otra persona la lea y las monte, o sea, las lleve a escena. Entonces, cuando uno lee teatro, uno se encuentra con las famosas acotaciones, ¿no? Que son sugerencias, o más bien órdenes que da el dramaturgo para quien lee, ¿cierto? Entonces, los que saben, dicen que una obra es muy buena cuando cumple fielmente estas acotaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de Samuel Beckett en Los Días Felices, en donde tiene acotaciones extensas, muy largas y específicas. Pero nosotros nos preguntábamos, ¿es interesante tener esas acotaciones o al contrario, puede alejar al público de ellas? Entonces llegamos al acuerdo de tener la obra en un formato escrito sin acotaciones, simplemente para movilizar y para ser disfrutable, ¿por qué no? El teatro también es un placer. En ese orden de ideas tuvimos un reto frente a la dramaturgia, y es que no sabíamos cómo reemplazar las acotaciones de emociones, desplazamientos y de acciones físicas, cómo convertir todo eso en texto sin que la pieza se volviera una pieza narrativa. No queríamos una Celestina, no queríamos una novela dialogada, queríamos una obra de teatro que no tuviese acotaciones ni elementos paratextuales, ¿cierto? Es así que reemplazamos muchas acotaciones por onomatopeyas. Y esto es algo que también hay que mencionar, es que para esta época el idioma español parece que ya ha llegado a su límite de versatilidad. Es decir, tenemos solamente estos signos de interrogación, tenemos un par de i's al revés, que son signos de admiración, y ya, realmente no tenemos muchos más signos para que la gente que lea sepa la emoción del personaje mientras habla. Y hay muchos tipos de preguntas. Hay preguntas sorprendidas o preguntas irónicas, exacto. Entonces, Juan Diego, y eso debo decirlo, Juan Diego impulsa una convención semiótica sobre nuevas acotaciones para ser leídas e interpretadas. Somniargo Zoom en 3 formatos. Importante, nosotros somos licenciados y es algo que ha estado como presente en toda nuestra formación y en nuestras convicciones actualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hagamos
siempre debe tener una ideología pedagógica educativa. Sobre las preguntas, pues lo más cercano que entendíamos y con lo que lo asociamos directamente fue con el pensamiento crítico, Diderot, Freire, en fin, todos los pedagogos que nos hablan de la liberación y de pensarse, autopensarse, reconocer a otra persona, ¿no? y encontrar un punto de quiebre o un punto mediático. También estamos muy atravesados por la dialéctica de Hegel y por esos procesos de negociación y tensión social que llevan inevitablemente a una síntesis diferente a la tesis y la antítesis. Somnio ergo sum no da respuestas, pero da el camino para que el público o quien la vea o quienes lo interpretan encuentren nuevas preguntas que los lleven a cuestionamientos diferentes. Entonces siempre supimos que teníamos que dejar una huella y una capacidad de hacer preguntas desde nuestras muestras artísticas. Es así que llegamos a la conclusión de tener una obra con final abierto, ¿no es cierto? Mi nombre es Cristian Suárez. Mi nombre es Sergio Romero. Mi nombre es Valentina Bernal. Mi nombre es Dylan Galindo. Soy Camila Correa. Hola, mi nombre es Natalia Martínez. Mi nombre es Sonia. Mi nombre es Juan Diego Rivera. Soy Fernanda Velosa. Mi nombre es Leonardo Barrera. Mi nombre es Jimena Cristancho. Soy estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. En el proceso autónomo de creación. Somnio ergo sum. No viva. Sueña. Bueno, nosotros creamos una obra llamada Somnio ergo sum que toca como toda la parte de los sueños. Estábamos hablando, inicialmente teníamos unas ideas de hablar sobre realidad, sobre la existencia, sobre la verdad. Salieron bastantes temáticas, bastantes temas que querían apropiarse, pero se hizo una reunión y salieron dos focos, agua y sueños. Donde se congregaban estos pensamientos aparte. Yo me incliné por este lado. Donde nosotros estamos inmersos, porque hay una reflexión muy grande de cuál es la realidad y cómo es la realidad y para quién es la realidad y cómo nosotros definimos la realidad. Cogito ergo sum ha reemplazado el pienso luego existo por sueño luego existo. Nos gusta el latín. Yo todavía conservo mucho de los abuelos indígenas y el sueño es una alimentación para el espíritu. Uta es uno de los dioses muy importantes también para la mitología indígena y pues digamos que cabía perfectamente con lo que estábamos haciendo mediante los sueños. Esto del coma colectivo es una experiencia propia, como todos en el montaje lo saben, y pues revivir eso de saber de cruzar o pasar el umbral nuevamente para mí y hablar desde lo creativo en ese ámbito, para mí fue todo, porque fue hablar desde la vivencia propia, desde algo que pasó y trasladarlo a la creación, obviamente con algo más mágico. No estoy diciendo que cuando estuve en esto real, ¿qué me pasó? Cuando yo pasé el umbral de la vida real, sí era mágico, entonces creo que logramos hacer eso. Bueno, para este montaje yo fui el encargado del componente dramatúrgico de la obra, aunque vale la pena resaltar que la historia fue construida colectivamente. Al inicio del proceso exploramos bastante en cuanto al tema, que era el sueño y los sueños. Y pues a raíz de eso empezamos a explorar corporalmente. Creo que sería posible, por ejemplo, que los miembros de la escuela de Frankfurt hagan un escrito colectivo porque tienen unas particularidades dialécticas que los componen, pero eso no se presenta en la universidad y es una ventaja. La pluriculturalidad y el encuentro de muchos hábitos hace que tengamos muchas diferencias, pero es difícil darle una unicidad a esas culturas cuando se escribe algo, entonces yo diría que no es tan posible. De hecho, García lo que dice es que es necesario un dramaturgo que haga el primer boceto de obra y se lo presenta al grupo y como que lo discuten y demás, pero no creo. Y digamos que en estas exploraciones pues cada uno fue encontrando su personaje y su lugar en la fábrica. Y bueno, pues los nombres surgieron a partir de referentes de la cultura popular, también cultura popular, como, no sé, Ramón Valdés y Carlos Valdés, que son los actores, Sofía Lorenz, que es una de los personajes, entre otros. Flavio en la empresa se desempeña como el dramaturgo, es el encargado de crear las historias para los soñantes. Este personaje siempre intenta buscar mis miradas, llamar mi atención, pero es un personaje que sabe hacerlo cautelosamente, ¿sí? No es como Ramón, que está súper intenso, Entonces como que esa cautela, eso tranquilo, eso bonito, esos detalles,
logran hacer que realmente Flavia se cuestione mucho el no haber podido ser una mejor persona antes de irse de la fábrica. Con Flavia. Tiene una simple función, y es tener conciencia de la historia. Las historias que se crean, como en el teatro, siempre han sido una respuesta a la conciencia de contextos que han sucedido en la vida. Ella tiene la función de archivar todos y cada uno de los sueños que entran a esta empresa. Aparte de eso, no tiene que archivar solamente los sueños, sino tiene que archivar la función que cumple cada uno de los integrantes de la empresa. Entonces tiene que estar súper pendiente que efectos especiales estén realizando su labor, que el dramaturgo esté realizando su labor, que los directores estén en su puesto de dirección, dando las indicaciones precisas. Entonces es una persona que tiene que estar llena de tareas y tiene que estar súper pendiente a que todas y cada una se cumplan específicamente. Pero pues bueno, una de las más importantes es que los sueños queden archivados, queden guardados como una memoria. Entonces en este caso podría decir que Flavia, el personaje de Flavia, cumple la función de archivar, guardar, recopilar y super cuidar todos los sueños de la empresa. Mi personaje, o el nombre del personaje, se llama Francisco. Él pertenece al área técnica junto con Doris. Estela es una mujer mayor, conservadora, que cuida mucho y quiere mucho a su compañera de trabajo, que es Emilia. Yo escogí una maleta y a raíz de esa maleta pues se desenvolvieron un montón de cosas, porque la maleta era mágica. Entonces después entró como el juego, el tema de la creatividad, de la imaginación, y pues me llevó al lugar de la niña. Estela la ve como una niña dulce, una niña creativa, una niña súper ingeniosa, pero entonces también muy libre. Entonces también siente que hay que empezar a aterrizarlo un poco. Entonces, pues cuando ella llega a ser muy niña, que hace comentarios o cosas así, pues ella todo el tiempo la está corrigiendo. Es como, Emilia, no, o esto no tienes que escuchar, o esto no, por aquí no, es mejor por acá. Todo el tiempo la está tratando de encaminar hacia un lugar donde madure un poco más, pero siempre la quiere muchísimo y sabe que es una niña con ideas increíbles. Es un personaje que todo el tiempo está dándole otro sentido, otra atmósfera, otro color a la escena, ¿sí? Entonces es una niña que todo el tiempo está pensando en jugar, está imaginando cosas, está preocupándose porque el que esté al lado esté feliz, esté riendo, esté jugando. Entonces creo que por eso Emilia es vida. Nuestro referente, bueno, mi referente fue Antígona de Jean Anouilh, en donde la criada cuida de Antígona, y estos momentos de relación y de unión en ellas, cuando por ejemplo Antígona iba a enterrar a su hermano, donde ella la aconsejaba, la cuidaba, le preguntaba, como todo este interés en ella, aunque no fuera su verdadera madre, fue como mi referente, o fueron la imagen que utilicé para crear ese lazo y esa conexión con Emilia. Utilicé referentes a partir de Mimo Corporal Dramático de Lecoq, también sobre Meyerhold con la biomecánica. El de Krupp, que es el manejo de las máscaras, y también Lecoq con el manejo del cuerpo poético. Siento que uno, o digamos Sonia siente que tiene que seguir como en un proceso de aprendizaje continuo. Estrella ya se cree lo máximo, o sea, ya como que ya está llegando a la cúspide de su carrera, yo hasta lo estoy empezando. Entonces como que ahí radican las grandes diferencias, en que ella a los demás los trata como inferiores, porque ella piensa que es superior a los demás, y en ese sentido pues creo que eso es distinto a lo que soy, no creo en eso de la gente. Carlos es un personaje que es muy tímido, y gracias al teatro y a la parte circense y del mimo, descubre que con estos mecanismos se puede expresar más fácilmente. Digamos que los otros personajes ya tenían unas estructuras ya establecidas, como Ramón, que era un mexicano, o Estrella, que era la diva, pero Carlos era un personaje que estaba a la deriva. Poco a poco, pues viendo como las habilidades que de pronto tengo con el circo, fui encaminándolo por ahí. También se preocupa mucho por los empleados, por los que hacen parte de la empresa, ¿sí? Entonces esta mujer puede que esté llena de 1000 cosas y 1000 cosas por hacer,
pero siempre va a estar también preocupado por el otro, porque Flavio esté bien, porque el director Giovanni esté bien. Es un director, él hace parte del cargo de los directores junto con Giovanna y está encargado de dirigir los sets y los sueños, alistar la producción, dar las indicaciones del soñante, escoger también al soñante que va a ingresar a la fábrica, además de guardar los secretos del origen mítico de todos estos seres. Pues el propósito de Francisco era, en la obra, era ser un actor, y nunca pudo ser actor, siempre estaba trabajando en el área técnica. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de buscar siempre eso, siempre lo que queremos hacer y lo que queremos desenvolvernos? Entonces, eso es lo que quiere hacer Francisco. Bertolt Brecht dice que la crisis ocurre cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. En ese orden de ideas pienso que la crisis nos ayuda a crecer y ese cambio de cuando nos mueven el piso definitivamente hace que comprobemos nuestras habilidades y comprobemos qué tan adaptables somos, y para mí hay un principio de adaptabilidad cuando uno es inteligente. Entonces resalto de esta contingencia que nos puso a prueba para ver qué tan inteligentes somos y qué tanto nos podemos adaptar a las circunstancias, y eso me ha sorprendido gratamente. Como un poco faltas de horarios o faltas de prácticas. Creo que hubiéramos podido desarrollar muchas más cosas, sin embargo el tiempo no nos daba. Sí, como para encontrarnos y explorar, y creo que no me refiero tanto al tiempo, ahora que lo pienso, sino más bien a los espacios. Me habría gustado que pudiéramos tener espacios más adecuados para que nuestras construcciones y nuestras indagaciones pudieran haber sido más profundas. Es complicado ver cómo en el momento en que evoluciona el proceso, quizás a otro compañero se le ocurre otra historia, otra idea, y al otro algo totalmente distinto, y uno se empieza a desligar de la idea original o simplemente quiere someterse a un cambio, pero como ya hay cosas estipuladas, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces creo que quizás sí se frenaron muchas líneas creativas, pero no creo que sea malo, creo que es necesario para el proceso llegar a un resultado. Algunos percances que cortaron el desarrollo espacio-temporal del proceso. Hubo quizá un intento de paro, algunos bloqueos, pues definitivamente la contingencia, la emergencia del COVID-19, todo esto como que fue truncando el desarrollo del proceso y no nos permitía encontrarnos como quisiéramos. El trabajo presencial para mí es muy importante y esto como que lo coartó bastante, entonces definitivamente cambiaría la pandemia para que el proceso pudiese seguir siendo teatral. Seguramente esta entrevista no existiría, pero habría sido su formato original, porque siempre pensamos en una obra de teatro, y si hubiésemos pensado desde el principio en un material cinematográfico o algo, habríamos tomado otras decisiones. Veíamos que ya de verdad no había solución, hubieron varios momentos, aunque suene muy trágico, en los que ya no hagamos más esto, grabemos audios y que esta vaina sea radioteatro como cualquier otra obra que vive estas circunstancias, o yo qué sé, muchas veces en las que pensé, ya dejé así. Digamos que el peor momento fue cuando nos sentíamos muy derrotados, pero el mejor fue que esos momentos difíciles estaban acompañados por ellos dos. Entonces cuando yo estaba cansado, Juan me decía como vamos a nadar hasta que esta leche se haga mantequilla. La terquedad nos hace no rendirnos cuando tenemos una decisión y una meta, pero también la terquedad muchas veces hace que tomemos caminos erróneos y al final, cuando ya estamos al final del camino, decimos bueno, no había salida. Pero esa es una capacidad de determinación que es importante, pero también pues es una desventaja la falta de escucha. Ha sido un descubrimiento, digamos, al principio obviamente fue la negación total, pues todos sabemos que el teatro es con el convivio, y sin embargo pues intentamos innovar nuevas técnicas. Algo muy bueno es que ahorita somos los pioneros, por decirlo de alguna forma, buscando la nueva manera de mostrar el teatro. Creo que es muy difícil hacer teatro y siempre me ha afectado mucho el hecho de que se haga teatro virtualmente. Entonces eso ha sido como en sexto semestre lo que me ha afectado. Es lo que es, y están las personas que están. Entonces en ese sentido tienes que tener en cuenta y someterte a lo que es la otra persona y lo que es el trabajo de la otra persona. Pues también es como, hombre, hay que hacerlo. Nosotros no hacemos las cosas porque nos gusten, porque sea bonito, porque sea nuestra pasión, sino porque sabemos que hay que hacerlo y porque
cuando hacemos algo por una de esas razones, pues cuando no lo sintamos, no lo hacemos. Me gustó que hubo, pues digamos, distintas soluciones a las cuales se pudo llegar, en este caso, digamos, todo lo del stop motion, a lo cual les agradezco mucho a mis compañeros. Es un proceso complejo, sé que se requiere mucho tiempo, de disciplina, pero bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? De cómo aceptar los retos, tratar de dar soluciones y no más problemas a las situaciones que se presentan, en este caso por el COVID. Creo que lo más importante fue volver a mis raíces, a mi familia, a mi sangre, porque son de Boyacá, mi abuela, recordar, saber de que mi papá me contaba cómo eran las personas de Mongua, cómo eran las personas de Sogamoso, también compararlo con películas, ya referentes más estéticos, y nada, o sea, eso fue lo más importante, reafirmar eso. Este proceso, este cambio de virtualidad también nos hizo caer en cuenta sobre otros campos, porque ahí nacieron estas preguntas sobre los talleres, sobre la enseñanza, sobre la búsqueda del teatro, a través de uno como profesor para los estudiantes o las personas que expecten el montaje. Hasta el momento creo que este ha sido el semestre más enriquecedor y en el que más cosas he comprendido frente a mi propio rol docente. Así que creo que Somnio Ergo Sum me deja muchas cosas, no solo como verme en la faceta de actriz y de poder crear y de poderme encontrar con mis compañeros para crear, para aceptar o desechar ideas, sino que también para comprender hacia dónde quiero dirigir un poco esta idea de ser profe. Creo que este campo donde Somnio Ergo Sum se introdujo es un campo donde te da a ti para enseñar cualquier cosa, tanto la realidad, lo mágico, los sueños, la vida propia, el cuidado, el compartir, la familia, porque Doris creo que a Somnio Ergo Sum siempre lo tuvo presente como una gran familia. El hecho de decir que voy a ser un profesor aunque practique teatro, y no voy a dictar clases para actores, voy a dictar clases sobre teatro. La parte técnica, la historia quedó muy bonita, me parece que es algo innovador y creo que eso es lo que le da el plus. Porque fue un proceso de dedicación, de cariño, de cuidado, donde se exploraron nuevas maneras de hacer teatro, donde jugamos, donde se encontraron alternativas para explorar el desarrollo de personajes, relaciones, aún dentro del marco de la emergencia y durante todo lo que pasó y por el distanciamiento de todos, creo que logramos un trabajo en colectivo muy bueno y creo que es fundamental, ya que, bueno, aparte del trabajo en grupo, siento que la obra como tal logra crear conexiones con el espectador. Tú puedes ver la obra y sentirte identificado con algún personaje, o el simple hecho del sinsabor también que deja la obra al final, me parece que es precioso y que sería muy bello de observar. Saber qué quiero hablar, qué me motiva a hablar, porque si no me motiva algo a hablar, pues se va a volver harto el proceso. 2, tener compromiso. El compromiso es fundamental porque si no tengo compromiso con mi personaje, con mis cosas, con mi palabra también, todo se va a ir al piso. Y 3, saber trabajar en equipo. Creo que hay que apropiarse de las cosas, no dejar que los demás deleguen responsabilidades por el grupo, sino tomar también responsabilidades y tener un sentido de pertenencia gigante por el material. Como ya dije, el grupo es muy terco y principalmente Cristian y yo somos muy obstinados, casi que obcecados con las cosas. Entonces tomamos una decisión, pero ahí está la profe Shirley, que es muy objetiva y es muy imparcial para decirnos: está bien que se comprometan tanto, pero consideren que hay otras opciones, y muchas veces nos muestra otros senderos, y esa forma de ampliar la mirada es algo que yo rescato mucho. Claro, ha sido una gran profesora, ha sido una asesora, ha sido una guía, y definitivamente es un gran referente cuando de creación artística se refiere. Pero lo que yo más resalto es su capacidad de ampliarnos o ayudarnos a ampliar la mirada. El acompañamiento de la profe Shirley es demasiado apropiado. ¿Por qué? Porque creo que es una persona que puede escuchar, es una persona que acepta, es una persona que
aun cuando es muy buena en su campo y aun cuando sabe mucho de teatro y aun cuando verla actuar es decir, Dios mío, tremenda actriz, es capaz de escuchar con muchísima humildad y es capaz de aceptar las propuestas de sus estudiantes. Entonces creo que el hecho de que un acompañante de proceso o un guía en este proceso te dé alas y no te castre es, wow, supremamente enriquecedor. Y venía de ver una película que me gusta mucho, es dirigida por Martin Scorsese, se llama La Isla Siniestra o Shutter Island. Y me parece muy interesante que la película tiene dos finales. Entonces es una película que no se consume cuando se ve, sino que se queda en la psique de uno, como que uno queda pensando qué pasó con los personajes de la película. Y yo quería que la obra tuviera algo así. Entonces vi la línea de sucesos que teníamos y empecé a pensar qué finales podría tener, y ahí empezó a nacer como otro tipo de trama alterna que en verdad es solo un refuerzo de la trama principal. ¿Los personajes de la obra despertaron o murieron? Despiertan, definitivamente despiertan. Yo creo que ellos están en un limbo. Este limbo es el que construye los sueños, y ya cuando pasan al otro lado es cuando ya desaparecen, dejan de existir. No, despertaron. Así como yo desperté, claro que despertaron. Pienso que en el momento en que las personas entran en estado de coma, se vuelven dioses del sueño. Y cuando despiertan, su faceta de dioses del sueño muere efectivamente, pero vuelven al plano de la realidad de mortales que son. Despiertan de un sueño profundo. No, yo creo que se despiertan. Pues no se morirían, pero si estuvieran en un despertar continuo. Todas las personas estamos en un despertar continuo, yo creería que se despiertan. Pero claro, evidentemente ellos despiertan de un como profundo. Entonces creo que es necesario que mueran, creo que es necesario para darle contundencia y para saber que las preguntas no necesariamente buscan respuestas amables, sino que pueden solucionar cosas críticas. Como dramaturgo, debería escoger la tragedia. Y este hombre debería morir. Pero Leonardo sí quería vivir. Todos despertaron excepto Arquímedes, ya que pues no sabemos si recuerdan o no su pasado, pero sí Arquímedes queda atrapado en la fábrica. Y siento que él falleció, él quedó ahí para vivir la eternidad. Y también pienso que si se encontraran en esa vida real con los que fueron sus compañeros de la fábrica, solo sabrían, yo lo conozco de algún lugar. Y es esa sensación que tenemos todos muchas veces, vemos a alguien en la calle y decimos, creo que a esta persona la conozco de algún lugar. Entonces, no sé, tal vez alguna vez fuimos todos dioses del sueño. El montaje teatral es, en muchos sentidos, un tejido paulatino y orgánico, construido gracias a los hallazgos que hace un grupo palpitante, palpando en la llanura, en busca de responder a la eterna pregunta, ¿qué queremos crear? Es entonces el desmontaje teatral, al menos para nosotros, la revisión de los retazos, de cada fibra inmersa en el tejido, llegando a demás cuestionamientos, por ejemplo, ¿qué creamos, cómo lo creamos y cómo llegamos a hacerlo, a imaginarlo? Es la historia de vida de lo involucrado. Sí, una labor inacabada que goza de renovación en cuanto se vuelve reflexión. 9 horas. 9 horachas. Juan, 9 horas. Las 9 mejores horas de mi vida. Ya tiene un sueñito. No, es que ya en el celular quiere enfocar, Juan. Es el alivio. ¡Corte! Han sido días difíciles. Dios mío. Este es el hábitat en el que hemos estado. Un closet de utilería. A ver si Sin utilería. Tenemos acá una toma donde cargamos baterías, sonido, trípode.
La cámara, camarada. Cámara, La camarada camarada. que no se dañó. ¿Quién lo diría? El computador que no nos abandonó. Y que está a punto de abandonarnos. No, calla. Mentira, no. Y una lucecita mágica que lo hizo todo. Otra lucecita, Juan, preséntese. Ay, sí, la luz. La Lucerito se llama. La lucerito. A ver, ¡wow! Ah, Lucerito. Se le subió la bilirrubina. La libido iba a decir. Para esta invitación, la diversa maraña del baúl Insomnio Ergo Sum desata 3 figuras fundantes, que se poseían, pero que se desconocían tener. 3 ecos que ahora son ejes conscientes. Primero, el equilibrio entre oír la voz coral sin hacerse sordo de la voz propia. Segundo, la intención educativa precede la intención comunicativa, y estas dos preceden la creación. Tercero, la conciencia social es una utopía inalcanzable para quienes reflexionan en la educación, pero al igual que fabricar un sueño, es un camino legítimo de emprender, un viaje, un montaje que sirve para caminar. Finalmente, el ejercicio de desmontaje funge como un análisis crítico, en tanto que va a desentrañar lo subyacente a aquello que es fácilmente perceptible del material creado. Pero, ¿cuán susceptible a ser contenida es la creación? Vemos, según la experiencia, que la creación comprende un suceso inacabado, ciertamente inefable y especialmente incalculable. Si Antelo caracterizaba la incalculable experiencia de educar, nosotros, y no solamente nosotros, comprendemos el hecho incalculable de la experiencia de crear, las profundas incidencias que la obra artística tiene en nuestros seres. Dicho así, la creación es más similar a una fuente fluvial, a un río que en su cauce apenas nos permite ver el orden de su corriente. Bajo ese símil, es el desmontaje una herramienta para determinar el origen de dicho río y su posterior desembocadura. Intentar contener el montaje es tratar de agarrar con las 2 manos el río del desmontaje. Estamos hablando de un término muy concreto. Los sueños. Ajá. Los sueños son un concepto muy concreto. No, yo estaba hablando de pensamiento crítico. Enseñar a dudar a las personas se reduce el pensamiento crítico. Hable de los sueños, hombre. Los sueños nos llenan de regocijo. Los sueños, el sueño. El sueño es el alivio de las miserias. Pero no para todos. Para los que las sufren despiertos. Estela, ¿de verdad es el final? Pero no entiendo. ¿Qué pasó con los empleados? ¿Se murieron o despertaron? Estela, ¿y qué pasó con Arquímedes? ¿Y qué pasó con Giovanni? ¿Y de verdad nos van a pagar dulces todo el tiempo? ¿Y ahora quién va a venir a soñar a la fábrica? Estela, ¿por qué nos estamos yendo? Estela, no, todavía no. Otra vez no me estoy sintiendo bien. Insomnio Ergo Sum. Nunca intente cruzar el umbral.